Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los aficionados al futbolín. Aquí estamos una semana más. Hoy tengo el placer de presentaros a José Luis Mesa. Hola, ¿qué tal, José Luis? Hola, buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, pues para charlar un rato de futbolín, nada mejor que hacerlo contigo. ¿Desde dónde estás hablando conmigo ahora mismo? ¿De qué ciudad eres? Para que te conozcan. Bueno, pues yo nací en Jaén, pero ya llevo muchos años viviendo en Málaga y ahora me encuentro aquí en Málaga. O sea, un jiennense en Málaga. Respecto al futbolín, entonces, ¿empezaste en Jaén o en Málaga? ¿Dónde? Pues el futbolín empezamos desde niño en Jaén. Me acuerdo de las primeras quedadas con los amigos, siempre había un futbolín de por medio, cuando teníamos 8 o 9 años. Y era como nuestro lugar de encuentro. Un sitio que se llama Los Recreativos Peña Mefeci, ahí en Jaén, que siempre estaba Javi pendiente de nosotros y ese era nuestro punto de encuentro cuando éramos niños. Y luego cuando te fuiste a Málaga, daste futbolines. Sí, cuando cuando llegué a Málaga por temas de trabajo, pues como casi todo el mundo, empecé yendo a tomar una copa a un bar, vi un futbolín y a partir de ahí conocí a jugadores profesionales de aquí de Málaga y me enganché con ellos y hasta hoy. Es decir, tú empezaste, digamos, por decirlo de alguna manera, de forma amateur en Jaén, y ya cuando fuiste a Málaga empezaste a competir. ¿Y Sí. en Málaga había futbolines de una pierna o de dos piernas? Aquí en Málaga de dos piernas, es muy raro ver un futbolín de una pierna. Hay alguno, pero en muy pocos sitios. La gran mayoría, el 95-98% son de dos piernas. Entonces tú te aficionaste a jugar te acercaste a las competiciones, ¿no? ¿Algún torneo empezarías jugando? Sí, fue así muy curioso. Fue de estar jugando en un bar con los amigos y llegaron jugadores profesionales. Uno de ellos, por ejemplo, Juan Diego, que ha sido campeón de España, campeón del Tsunami World y compañero mío en muchas batallas. Y nada, lo conocí ese día en el bar y me dijo, mañana tenemos un campeonato, si te apetece, pues, y quieres venir a jugarlo conmigo. Y desde ese día, pues hasta hoy. O sea, directamente empezaste a jugar con él. Sí, me invitó al día siguiente a un campeonato y ya desde entonces, pues, nos hicimos amigos y jugando con él. ¿Y cómo fue, José Luis, ese primer campeonato? Cuando llegaste respecto a la organización, porque a mí me interesa sobre todo hoy hablar del arbitraje. ¿Había árbitro allí o no había árbitro? No, en campeonatos así a nivel local es muy difícil ver árbitros. Somos los propios jugadores los que nos autoarbitramos y si hay algún tipo de disputa pues intentamos solucionarlo entre todos y ya está. ¿Y no te ha pasado nunca en ningún campeonato que tú pitas una falta o dices que falta, tu compañero dice que también, el rival dice que no, hay una batalla, una disputa? ¿Cómo solucionáis esos temas? Bueno, eso básicamente es el día a día hasta de cuando nos juntamos entre dos amigos a entrenar. O sea, siempre va a haber algún tipo de disputa porque sobre todo en la modalidad que nosotros más jugamos aquí, que es F4 sierra y F4 movimiento, es muy delicado el tema de la delantera, porque en F4 sierra hay una jugada muy polémica que es el tema de la cuchara, que siempre va a estar la disputa de si se ha hecho en un golpe o dos, y en F4 movimiento el tema del arrastre, que dependiendo de la zona de España en la que juegue se permite un poco más o un poco menos. Entonces siempre el portero va a decir que la han arrastrado o que la cuchara se ha hecho en dos toques y el delantero que no ha arrastrado que la ha hecho en un toque. Entonces esa discusión al final siempre va a estar ahí. ¿Cómo se soluciona eso en un torneo, en una final, donde hay un premio que puede ser una beca o puede ser un viaje o cualquier cosa y uno te dice que ha arrastrado y el otro que no? ¿Qué hacemos entonces, José Luis? Pues a ver, de momento estamos funcionando un poco pues como en el fútbol, ¿no? El árbitro tiene que tomar una decisión y habrá veces que acertará y veces que se equivocará, pero el criterio del árbitro es el que tiene que tirar para adelante y lo mismo que se equivocan los árbitros de fútbol, pues se equivocarán los de futbolín. Pero la máxima decisión creo que la tiene que tomar el árbitro cuando un premio tan importante como este que comento. Y en un bar de amigos, pues al final se soluciona pues llegando a un consenso entre los cuatro, no quedan muchas más opciones. Claro, porque para que no te conozca, tengo el placer de presentar a todos ustedes el director del comité de árbitros, el nuevo director del comité de árbitros de la Federación Española de Futbolín. José Luis, bienvenido a la federación
placer que compartas este deporte y que intentes profesionalizar todo lo que se pueda, ¿no? Sí, llevamos ya muchos años con Tomás a la cabeza intentando darle ese ápice de seriedad, ¿no?, a la competición, y llevamos ya varios campeonatos de España arbitrando las finales, semifinales y la verdad es que sí, al final en ese tipo de partidas pues al final se impone el criterio del propio árbitro que está en la partida y es el que toma la decisión. Habrá veces que tú veas un arrastre y que sea plano y se anule el gol, y otras veces que la arrastren y tú lo veas plano y lo tengas que dar. Pero bueno, en cualquier deporte pasa igual, los árbitros somos humanos también y también nos podemos equivocar. Claro, pues ahora algún jugador estará ahora mismo en su casa viendo la entrevista y dirá, mira, ese es el árbitro que me pitó un arrastre y me eliminó, que yo podía haber sido el campeón de España o el campeón de... Porque esto queda siempre en la memoria, cuando te pitan un arrastre se acuerdan. Así es, así es. El campeonato del año siguiente te lo recuerdan, te dicen, a ver si me vas a pitar como el año pasado. No, la verdad es que yo tengo mucha suerte y de hecho en muchos campeonatos que no estoy ni siquiera arbitrando, que simplemente voy de jugador, son los propios jugadores los que me piden que le arbitre las partidas, así que de momento no he tenido problemas con ninguno y todo lo contrario, me buscan ellos a mí. Claro, porque yo creo que ahora mismo en los torneos pues existen los árbitros, se van conociendo las reglas, pero ¿tú crees que llegará un momento en que quizá no esté tan profesionalizado como los jugadores, pero haya una organización que sea bestial, por decirlo de alguna manera, que tenga árbitros en todas las comunidades, todas las provincias, su examen de árbitros, su escuela de árbitros? O sea, ¿crees que llegará ese momento? A ver, yo pienso que la federación tiene que crear su comité deportivo. No sé todavía la manera jurídica o de qué manera. En ello estamos trabajando con Tomás, con Lolo, con Santi. Digo nombre de gente que ya ha salido en la entrevista. Otros que no puedo nombrar porque todavía no se les ha hecho la entrevista. Pero estamos trabajando precisamente en eso, en darle forma. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que todo tiene que venir en cascada. O sea, creo que la junta directiva o el comité deportivo, la forma que se le quiera dar, al final es la que, hablando con los fabricantes, con los jugadores, con los operadores, vamos, con todos los agentes que se involucran en el mundo del futbolín, tienen que llegar a un consenso para que en toda la competición a nivel nacional se sigan las mismas normas. Ya me refiero, por ejemplo, vamos a hablar de una modalidad en específico, F4 movimiento. Pues se juega en F4 movimiento en todos los futbolines que tengan esa configuración física de 4 delanteros y 2 piernas. Entonces, una vez que esto esté así, pues habrá que aplicarlo en todos sitios y esto generará los rankings y generará las categorías de los jugadores. Para mí viene todo en cascada desde ahí. Entonces yo creo que sí, que estamos muy cerca de que eso se consiga. ¿Tú crees que es posible, como dicen algunos enamorados del futbolín, por decirlo de alguna manera, una regla unificada para todas las mesas? ¿Las mismas reglas? En principio, por modalidad no debería de ser muy difícil. Yo creo que hablando con todos los fabricantes y con todos los jugadores, F4 movimiento pues tiene que llegar un momento que se jueguen todas las mesas igual. Me refiero, José Luis, a todo, a F4, F5, movimiento parado, todo unificarlo en una misma regla a nivel nacional. Se puede conseguir, pero por configuración de la mesa. Evidentemente no puedes jugar igual a F5 a una pierna o a F4 de la misma manera. Sí que para todo F4, pues con ahora mismo F4 en España, lo que digamos que es lo más polémico, porque F5 y una pierna tienen un único reglamento prácticamente en todo el territorio nacional. F4, que es lo más polémico quizás, porque tenemos parado, combinada, cucharita y movimiento. Pues al final, a la larga, la gente de movimiento tendrá que ir empezando a arrastrarla y ir introduciendo un cambio en la delantera. La gente de parado deberá de ir reduciendo los cambios en la delantera. Y la gente de cuchara está ya muy cerca de lo que quizás se tenga que terminar de imponer como reglamento final. Yo creo que sí que se podría llegar. Al final, la gente de movimiento tiene que ir introduciendo alguna jugada de parado en la delantera y la gente de parado pues tendrá que ir simplificando la jugada en la delantera para intentar llegar en un futuro, dentro de muchos años, a unificar todos los reglamentos en uno. Claro, porque ahora mismo alguien estará viendo la entrevista
y estará pensando, ¿qué ha dicho de F4, de F5, de cucharita, de parado, movimiento? Que todo eso, o sea, alguien que esté en su casa tenga un futbolín o un niño que quiera aprender y a lo mejor dentro de mucho tiempo sea campeón del mundo, pero ahora mismo ese niño está en su casa viéndote, José Luis, escuchando cuchara y lo último que piensa seguramente sea en un futbolín. O sea, se Pues le mira, explicará muy con fácil. detalle cada movimiento, cada cosa. Sí, es muy fácil. A nivel, el mundo del futbolín, hay tres grandes tipos de futbolín por excelencia, ¿no? Tenemos los futbolines que tienen muñecos de una pierna y de dos piernas. Esa es la primera división más importante. Los futbolines que tienen una pierna están configurados con 5 delanteros y 2 defensas, para que nos hagamos una idea. Entonces, ese futbolín, digamos que es el futbolín más internacional, el más jugado a nivel mundial, y ese ya tiene unos reglamentos que vienen marcados directamente de la ITSF, que digamos que es el organismo más importante en el mundo del futbolín a nivel nacional. Ahora, dejando eso al margen, ya nos pasamos al futbolín español, ¿no? El más conocido como futbolín español, que es el futbolín que tiene, el muñeco tiene dos piernas. Entonces, cuando el muñeco tiene dos piernas, hay dos configuraciones que son las que más, bueno, son las únicas dos configuraciones que hay. Una que es con 5 delanteros y otra que es con 4 delanteros. Entonces, con 5 delanteros se juega por la zona del Levante, en Albacete. Quizás en zonas como la mía o en el norte de España no hemos visto esos tipos de futbolines y tienen un reglamento que es muy parecido, digamos, al de una pierna. Y luego ya el futbolín que más conocemos, que quizás ese niño que me está escuchando es el que más cerca tenga de su casa, el que vemos en todos los bares, que es el futbolín que tiene 4 delanteros. Y ahí es donde viene la mayor problemática, porque no tiene un reglamento único y dependiendo de la zona de España en la que vaya, se juega de una manera o de otra. Que es lo que hablábamos de movimiento, parado, combinada y cucharita. Entonces, si venimos, por ejemplo, a Málaga, lo más extendido es la cucharita. Si nos vamos, por ejemplo, a mi tierra, Jaén, pues es movimiento. Si, dependiendo de la zona de España en la que nos vayamos, se juega de una manera o de otra. Si nos vamos, por ejemplo, a Cataluña, pues ellos juegan mucho al parado. Entonces, y la diferencia entre esas 4 combinaciones, la mayor diferencia es el uso que se hace de la delantera, porque prácticamente los protocolos de saque y el resto de jugadas son similares. Pero sí que es cierto que lo que se permite o no en la delantera es lo que marca esos 4 tipos de configuraciones en el reglamento. La verdad es que explicado así parece muy sencillo, ¿no? Y para todo el que tenga dudas, que se ponga de nuevo la entrevista y ponga este corte, porque yo creo que lo has solucionado y lo has dejado muy claro. Y ahora, en cuanto al arbitraje, llegamos a un torneo y yo quiero un árbitro, o hace falta un árbitro, hay árbitro, o sea, ¿cómo funcionan los árbitros en el futbolín? Yo siempre tengo un árbitro, me autoarbitro. Pues mira, tenemos que tener en cuenta que hasta ahora la competición en España ha estado en manos de los fabricantes. Y de hecho sigue estando así, porque hasta la propia federación está en manos de un fabricante. Entonces, el propio fabricante ha decidido cómo hacer la competición y cómo llevar su árbitro. Pues si cada fabricante ha decidido cómo hacerlo. Hay fabricantes que desde primera hora montan un buen equipo de arbitraje en sus torneos y hay otros fabricantes que no, que en el momento de la competición, pues cuando ha ido haciendo falta un árbitro, pues han puesto los propios operadores del fabricante o han llamado jugadores como pueda ser yo, otros que tienen también mucho renombre a nivel nacional y que la gente sabe que van a arbitrar de manera justa y no mirando el beneficio de nadie, y hasta ahora se ha solucionado así. No ha habido un ente... Bueno, Tomás dentro de la federación intentó algo, pero al final la federación estaba controlada por un fabricante, con lo cual se imponía el criterio del fabricante, no el de la propia federación. Con lo cual hasta ahora ha sido un poco así. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacerme árbitro, ¿qué tengo que hacer? Pues si ahora mismo te quieres hacer árbitro, no tienes nada más que ponerte en contacto con la federación y tienes una pequeña formación y se hace su examen y se recibe una licencia de árbitro temporal, y una vez que ya recibe esa licencia de árbitro temporal en el próximo campeonato que haya oficial de la federación, vienes con nosotros, con el equipo de árbitros, y arbitra un par de partidas para ver el talante y demás y el criterio que mantiene, y desde ese momento pues ya cada año vas renovando tu licencia y eres árbitro y perteneces al comité de árbitros españoles.
Yo creo que más o menos está claro. Entonces, y me surge una última pregunta. ¿Yo puedo ir a un torneo, jugar y a la vez ser árbitro? Es que si no, a día de hoy no tendría sentido. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo cuando me han llamado para ir a dirigir el comité de árbitros en años anteriores o al propio Mundial a Murcia, y siempre me decía lo mismo: queremos que vengas, que dirijas los árbitros y que no juegues. Y decía, pues mira, yo estoy aquí porque juego. De hecho, lo que me importa es jugar y conseguir mis títulos, llegar lo más arriba posible durante el campeonato, y el arbitraje para mí es algo secundario. Entonces, veo muy difícil que a corto plazo pueda haber árbitros que no jueguen. De hecho, para mí ahora mismo es condición sine qua non. Un árbitro tiene que jugar, porque si no es que directamente no va a ir. Claro, y ayuda a conocer las reglas, entiendo yo. Claro. Y ¿Cuál es la idea? Dime. No, digo, y a vivirlo de mutuo propio. Si no juegas, pues es muy difícil que sepas ciertos movimientos o ciertas jugadas. Claro, digo que la idea sería que los propios jugadores, cuando vayan a los campeonatos, y se sacan su licencia, ¿no?, dentro del propio torneo, puedan ellos mismos jugar y arbitrar. Entiendo que no van a arbitrar una partida que afecte a su clasificación, ¿no? Hombre, evidentemente no, ni a un rival directo, ni... Normalmente se suele buscar, cuando hay una partida entre dos jugadores de diferentes provincias, pues se suele buscar a un jugador que sea de una tercera provincia. Claro, me imagino yo a alguien que haya perdido y dice, pues ahora les voy a pitar y van a perder. No, hombre, no. Hasta ahora no está siendo así, y vamos a intentar que no. De todas maneras, cuando se detecta algo de eso, automáticamente se quita ese árbitro y ya está. Pero hasta ahora no ha pasado nunca. Iba a decir que creo que lo hemos comentado ya, el tema del VAR, pero quería saber también tu opinión. ¿Tú crees que la tecnología llegará al futbolín, alguna final, algún campeonato, el último gol decisivo, que digamos, pon la repetición a ver si se va? Pues no es que lo crea, es que estoy seguro que va a pasar. De hecho, creo que el futuro del futbolín va a pasar por la tecnología en él. Se ha visto, por ejemplo, tenemos un caso muy parecido al mundo del futbolín, que es el mundo del pádel. El mundo del pádel, cuando las pistas eran de muro, que nadie las veía o no se podía retransmitir el mundo del pádel, era un mundo para aficionados. Los jugadores profesionales se las veían y se las deseaban para tener financiación, para poder ir a los campeonatos a nivel nacional. Vamos, le pasaba un poco muy parecido a nosotros. Nosotros ahora, por ejemplo, desde Málaga, nos sale un campeonato en Zaragoza, o en Galicia, o en Barcelona, y estamos hablando de unos costes que van de unos 300 400 euros por jugador, que no estamos prácticamente con la ayuda del fabricante pagándonos nosotros. Si no nos ayuda el fabricante o el operador, tiene que salir de nuestro bolsillo. ¿Qué le pasó al mundo del pádel? Que cambiaron muro por cristal y empezaron a retransmitirlo y a grabar todas las bolas. Pues ellos prácticamente pueden hacer ojo de halcón o bar o como lo quieras llamar en todas las bolas, y desde ese momento la gente lo empezó a ver y empezó a llegar el dinero de los patrocinadores, y fue cuando se ha profesionalizado más. Yo creo que el mundo del futbolín tiene que seguir el mismo camino. Una vez que las partidas se puedan grabar, se puedan retransmitir y tengamos ese bar, será el momento en el que entrarán los patrocinadores y podremos tener jugadores realmente profesionales que con esos patrocinadores puedan optar a todas las competiciones sin necesidad de subvencionarse ellos mismos. En cuanto, ya que lo estás mencionando, en cuanto a la retransmisión de partidas, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Se te ha cortado, Alfonso, no te he escuchado ahí bien. ¿Cómo ves el tema de retransmitir partidas en la televisión? Hombre, yo creo que es el siguiente paso natural, ¿no? Cada vez son más los operadores y fabricantes que están retransmitiendo sus torneos, o jugadores aficionados que les gusta y ya se empiezan a ver los trípodes, sobre todo, bueno, ya hace muchos años, ¿no? Pero ya no solo en la mesa central donde se juegan cuartos, semifinal o final, sino que ya se están empezando a ver que incluso propios jugadores se ponen su trípode en su partida y la retransmiten en directo por YouTube. O conexión en Facebook, donde yo me acuerdo hace 4 o 5 años, las primeras partidas que retransmitíamos las veían 4 o 5 personas. Ya estamos viendo retransmisiones de 100, 150 personas, que no es una barbaridad, pero quiere decir que la gente cada vez está más interesada en verlo. Entonces el siguiente paso natural sería que saltaran esas retransmisiones con un poco más de calidad, e incluso con alguien que las retransmitiera a la televisión. Yo estoy de acuerdo contigo, y además creo que ya no solo por afición al futbolín,
no sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Tú crees que habrá alguna vez un ranking de árbitros? Es decir, que todo el mundo tenga presente en la temporada 2020 quién ha sido el mejor árbitro y cuando llegue la final, él arbitre la final. O el año siguiente ya no está tan bien, hay otro árbitro. ¿Qué piensas de un ranking de árbitros? Pues lo veo. La verdad es que Alfonso ahora mismo estamos intentando darle forma al tema de los jugadores, de las categorías y de los reglamentos. O sea, el tema de los árbitros ahora mismo lo veo como algo secundario porque estamos intentando lo primero en unificar al máximo los reglamentos a nivel nacional, que en todas las mesas de todos los fabricantes se juegue igual y luego que no haya estas disparidades de categorías, que te encuentras un jugador jugando con un fabricante al máximo nivel, con otro fabricante en cuarta división y cosas así. O sea, yo creo que ahora mismo tanto la federación como los jugadores y los fabricantes tenemos que focalizarnos en eso. Creo que lo de los árbitros ahora mismo es secundario desde ese punto de vista. Creo que ahora mismo debemos de profesionalizar el fútbol y pasa por conseguir buenos patrocinadores para los torneos, conseguir que los gastos de los buenos jugadores corran a cargo de estos patrocinadores y no de los propios jugadores, y de que en todos sitios se vaya jugando igual y que todos los jugadores estén dentro de su categoría y que la mentalidad de un jugador sea llegar lo más rápidamente a la máxima categoría. No intentar cambiarme de fabricante o de apuntarme a través de otro operador para jugar en una categoría más inferior y poder optar a premio porque en la máxima categoría no voy a obtener premio. O sea, creo que ahora mismo el trabajo que tenemos que hacer los jugadores y la propia federación debería de focalizarse en eso. Sí, los árbitros tienen su papel importante y apoyaremos lo que se pueda y se seguirán arbitrando y solucionando los problemas, pero a día de hoy no lo veo como una prioridad ni como algo que vaya a pasar en los próximos años. Espero que se consiga lo que te comento de las categorías de los jugadores. ¿No crees, José Luis, que a lo mejor un reglamento unificado, no uno para cada fabricante, sino uno unificado a nivel nacional, ayudaría a todos los jugadores? Claro, eso es lo que te comentaba, que el trabajo que estamos ahora intentando hacer no es esa modalidad nueva en la que todos los jugadores de todas las modalidades jueguen igual, sino que, por ejemplo, F4 movimiento se jueguen todos los fabricantes igual, que F4 parado se jueguen todos los fabricantes igual, que F4 cuchara se jueguen todos los fabricantes igual. Ese es el trabajo más importante que hay ahora, donde hay que involucrar a muchos operadores, a muchos jugadores y a todos los fabricantes, y yo creo que ese es el primer camino. Porque a día de hoy, dependiendo del fabricante, ni siquiera se saca después de gol desde el mismo sitio. Hay fabricantes donde saca el portero y fabricantes donde saca la media. O sea, para mí el trabajo principal está ahí. Que, no sé, cojamos de ejemplo F4 movimiento, que se juegue F4 movimiento en todas las mesas a nivel nacional de todos los fabricantes. Para mí ese sería el primer paso y lo que sería el primer éxito de la federación. Lo que pasa es que ahí estás diciendo algo que parece difícil, o sea, al menos conseguirlo en poco tiempo, ¿no? Porque el futbolín en España lleva muchos años, cada uno se acostumbra a sus reglas, entonces ponerte un objetivo, la verdad es que un objetivo muy importante, yo creo que sería a nivel nacional importantísimo, pero difícil, ¿no? A ver, parece difícil, pero realmente no lo es tanto. Estamos hablando que la competición en España ahora mismo, los jugadores están jugando en 5 o 6 fabricantes, no están jugando en más. Y los propios fabricantes, los propios dueños de la fábrica y los propios operadores, es una cosa que les gusta y que les interesa, porque a día de hoy, es lo que te comentaba antes, estamos en el punto de que el futbolín se tiene que profesionalizar. No podemos llegar a otra pandemia o otra cosa donde se puede, como lo que no ha pasado ahora con el tema del coronavirus, y que los jugadores de futbolín no seamos considerados deportistas. Entonces yo creo que todos vamos a poner de nuestra parte y todos los fabricantes quieren poner de su parte y todos los jugadores tenemos que poner de nuestra parte para que eso no sea un objetivo tan difícil. Al final hablamos de que son cuestiones de protocolo de saque, permisiones con la barrera delantera y 4 o 5 detalles más, que yo creo que en muy poco tiempo sí que se puede conseguir que se juegue en todo sitio igual. Vamos a ver si es así. José Luis, antes de terminar, lanzamos una pregunta siempre a todos los jugadores para saber cuál es el premio, ya sea económico o material, más grande que has ganado. Y te toca tu turno. Pues a ver, a nivel económico no he llegado a ganar tanto como
el maestro Lolo de Rábade, que ya dijo una cantidad muy grande, que lleva muchos años en competición. Pero sí que es cierto que el año pasado para mí fue muy importante ser campeón de España por equipo, con la selección malagueña, porque formamos un equipo de gente de aquí, no contábamos con jugadores de la élite malagueña, porque por ciertos motivos no pudieron asistir a ese campeonato, y conseguimos derrotar al gran favorito en semifinales y conseguimos ganar la final. Luego tengo también otro premio que me llama mucho la atención y que me hace mucha ilusión, que es un torneo que se hace a nivel provincial con el Málaga Club de Fútbol aquí en Málaga, que también lo he conseguido ganar este año y también me ha llamado mucho la atención, que el premio es pasar un fin de semana entero con el club y verlo en un partido en directo, y no son a nivel económico. A nivel económico he tenido otros premios de 300 o 500 euros, pero no eran los más importantes. Espera, José Luis, ¿pasar un día entero con el club, con el Málaga? Sí, un fin de semana entero. El año pasado ya estuvimos. ¿Durmiendo con ellos o cómo funciona? Sí, vamos, por ejemplo, el año pasado estuvimos en Madrid y nos alojamos con ellos en el mismo hotel, pasamos el día entero con ellos y luego acudimos con ellos al estadio y volvimos con ellos en el AVE y fue una experiencia increíble. Y este año no íbamos a ir a Tenerife, pero con el tema del coronavirus pues se ha tenido todo que suspender y estamos esperando a que la gente vuelva a los estadios y podamos ir el año que viene a acompañar al Málaga a un partido con algún club rival. Pero José Luis, que esto es mucho más interesante que unificar las reglas. Entonces, un fin de semana entero con el Málaga en Madrid, durmiendo en el mismo hotel, comiendo, desayunando con ellos, y luego cuando ellos juegan el partido, ¿qué está ahí en la grada? Claro, en la comida ya no pudimos estar con ellos, solo pudimos estar en el desayuno, y luego ya en la grada, muy cerca del banquillo con ellos, y luego nos volvimos con ellos en el mismo AVE. Y la verdad es que nos acogieron, fue genial. El jefe de prensa del Málaga se portó con nosotros de increíble, y los jugadores y exactamente igual, se portaron con nosotros muy bien. Y la lástima ha sido este año, que también he ganado con un compañero diferente, que íbamos a marcharnos a Tenerife un fin de semana entero, y la verdad es que nos ha dado bastante rabia que por el coronavirus ese partido se haya jugado sin público y no hayamos podido acompañar al Málaga a Tenerife en el avión y haber estado con ellos en el estadio dándole ánimo. Pero que esto es mejor que el jarrón ese que... Por eso comentaba, a lo mejor no es a nivel económico, pero sí que me llama mucho más la atención. Espera, José Luis, luego le digo al editor que cambie esto, y entonces el premio es que el equipo del Málaga, un equipo de no sé qué división estará ahora, en segunda B o en segunda, se fue con José Luis, el director del comité de árbitros, a pasar un fin de semana en Madrid. Ese fue el premio, ¿no? Entiendo. Fue una experiencia increíble, Alfonso, y la verdad es que agradecer al Málaga y a San Miguel y a MediaPro porque se portaron con nosotros increíble y organizan un campeonato aquí en Málaga todos los años a nivel local, que es una pasada, y recomendarlo a todos los jugadores que participen porque es una experiencia y un premio que a nivel económico no es muy elevado, pero para mí vale más que muchos premios de dinero que ganan. Bueno, pues la verdad es que para todos los aficionados, para el niño ese que hemos dicho que estará en su casa, seguramente sea aficionado al Málaga, esta es una de las experiencias que se vive jugando al fútbol. Sí. Dicen que es un deporte, pero es mucho más que un deporte, ¿no? Quizás sea un estilo de vida ser jugador de fútbol. Al final piensa que conoce gente a nivel nacional en todos los sitios. Por donde vaya, en cualquier ciudad de España siempre hay alguien que conoces. Al final tienes que entrenar prácticamente a diario, si no mínimo semanalmente. Genera un vínculo con tus compañeros que ya son parte de tu amigo. Los campeonatos son muy lejos, tenemos que desplazarnos en un coche, 2 parejas, 4 jugadores, y pasamos fines de semana completos, ya sea en Zaragoza, o tenemos que coger un avión y ir a Barcelona, o tienes que ir a hacer una exhibición a Badajoz, subir a Galicia. Vas a muchos sitios y al final yo diría que en el futbolín te vas creando tu propia familia. O sea, ya no es... Pero vamos, lo que repetía antes, es prácticamente igual que en cualquier deporte. Genera unos valores de compromiso, de amistad, de sacrificio que cualquiera que quiera el futbolín o deportes que no lo conoce.
Bueno, José Luis, pues ha sido un placer. Me he quedado con tu cara por si me arbitras en alguna partida de fútbol. Te protestaré. Perfecto. Y ha sido un placer charlar contigo. Has dado información muy importante para gente que está aprendiendo y también para profesionales. Te deseamos mucha suerte en esta etapa con las reglas. A ver si la próxima vez que hablemos tenemos ya una normativa nacionalizada a nivel de federación, como has dicho, sin tener en cuenta la... O sea, es que lo has dejado muy claro. Todo lo que diga yo ahora mismo es liarlo más. Mucha suerte, José Luis. Y nada, nos despedimos contigo y un saludo a todos los aficionados al futbolín. Nos vemos la semana siguiente con otra de las estrellas a nivel nacional. Chao.